Me acompañan la exministra de Estado Alma Cortés, abogada de Ricardo Martinelli, en el caso del Tribunal Electoral, bueno, que se ha hecho hasta la saciedad. Una cosa es la residencia habitual y otra cosa es tu residencia electoral. Incluso ayer, el viernes, perdón, que teníamos a la gente de los CEPADEN. Ellos dicen, bueno, y cuando alguien no localizamos, buscamos su residencia electoral y ahí le dejamos una nota diciendo que tiene que venir a buscar su CEPADEN. ¿Qué ha provocado todo esto que ha enturbiado un proceso electoral de que ya de por sí estaba complicado? Alma Cortés. Bueno, buenos días y gracias por la oportunidad. En efecto, nosotros aquí somos de la tesis que se está poniendo y se está cuestionando lo que es la fe pública. Porque ¿cómo es posible que el director de organización electoral a nivel nacional, Osman Valdés, nos ha certificado en 4 ocasiones cuál es la residencia del señor Ricardo Martinelli? Incluso la señora Marta de Martinelli se reunió con los 3 magistrados del Tribunal Electoral en compañía de nuestro candidato presidencial Rómulo Rux, a objeto de solicitarle información si él tenía algún impedimento para ser candidato. Los 3, en reunión con ella, dijeron que no tenían ningún impedimento. Por eso es que el fiscal electoral, al igual que nosotros, vamos a tener que pedir la declaración de estos 3 magistrados al momento en que se celebre la audiencia. También del director nacional de organización electoral, para que también nos indique. Que no solamente Osman Valdés, sino que aquí en esta casa, el subdirector de organización electoral, el señor Sartana Díaz, también dijo, no hay ningún tipo de impedimento para que Ricardo Martinelli sea candidato. Es que no lo hay. Mire, te comento lo siguiente. El artículo 4 del Código Electoral es muy claro. Se establece lo que es el concepto de residencia electoral del elector, ¿ya? Y establece cuál es su lugar habitual, donde él habitualmente se encuentra. Además de eso, hemos encontrado que dentro de la reglamentación se establece que para poder impugnar a una persona a estas alturas, dentro del proceso electoral, es que no aparezca en el padrón. Es que no aparezcas en el padrón, o que si apareces en el padrón, pero con menos tiempo de estar registrado en esa residencia electoral. Hemos encontrado varios fallos. Uno me llama mucho la atención, que es de Valdés Escoferi, el que contraproyectó a la magistrada ponente, en el sentido de que él indicaba para un candidato de libre postulación que en efecto él no tenía el tiempo de estar inscrito en el padrón electoral al momento de su postulación para ser candidato. Entonces, ¿qué te establece la misma norma? Y es muy clara en el Código electoral. El numeral 5 te dispone, ¿verdad?, que la persona tiene que estar en el registro electoral un año inmediatamente anterior a la postulación dentro del partido. Ni siquiera te habla de las elecciones o la postulación en el Tribunal Electoral, dentro del partido. Y en efecto están las 4 certificaciones expedidas por la Dirección Nacional de Organización Electoral, que establece que Ricardo Martinelli desde 1993 reside en San Francisco. Quiere decir que es un proceso que incluso puede llevar. ¿Qué pasaría con todas las elecciones donde él ha participado? Si ahora resulta que no es. Sí, por eso yo te digo, ¿por qué no le dijeron al candidato a través de sus representantes, oye, mira, no tienes el tiempo? Porque no, sí lo tiene, está en el padrón electoral registrado bajo esa residencia electoral. Que nadie impugnó. Mira, el artículo 345 establece del Código Electoral que para proceder por esta causal de residencia, tienes que aplicar lo que establece el artículo 27 del Código Electoral. ¿Qué es eso? Que cuando salió el padrón, se publicó el padrón preliminar en junio del año pasado, las personas deben impugnar el padrón porque es precisamente para detectar lo que antes le llamábamos trasplante, ¿te acuerdas? De electores, que se llevaban un montón de gente y los inscribían. Lo ponían a vivir como si vivieran todos en una casa. Como si todos vivieran en una casa. Entonces lo que busca la ley es eso, evitar la comisión de estos fraudes electorales o delitos, porque eso es lo que persigue el legislador, persigue la norma, evitar la comisión de un delito, de que las personas se cambien de circuitos electorales
para favorecer candidaturas. Entonces, ¿cómo debe ser esa audiencia mañana? Porque lo irónico de todo esto es que la jueza que declara inadmisible esta demanda, la fuerzan a recibirla, la admite. Sí. Pero Mira, dentro de esa inadmisión, ella falla no solamente en forma, sino en fondo. Ella se puede contradecir de lo que ella falló. bueno, cuando tú lees la resolución de la jueza, donde ordena incluso la acumulación de las demandas, porque se trata de lo mismo, Sí, claro. Son ¿ya? tres personas. Economía procesal. Los mismos hechos, las mismas supuestas pruebas, nos encontramos con algo muy delicado. ¿Qué? Y es que Jorge Hernán Rubio aporta como prueba parte de la carpetilla 138 del 2015, que es el caso Pinchazos. Sí. Yo me pregunto, si él no es parte del proceso, no es abogado, no representa a nadie, ¿cómo él obtuvo por parte de la Fiscalía, porque él lo dice, copia de ese dossier cuando son documentos y supuestamente se guardó en reserva las pruebas por evitar la afectación a las víctimas? ¿Cómo Jorge Hernán Rubio obtuvo copia de esa documentación para incorporarla al expediente? Ya el licenciado Alejandro Pérez está elaborando una denuncia por posible sustracción de documentos públicos, porque él no podía, bajo ninguna... Eso afecta a los dos procesos, entonces. Va a afectar los dos procesos, porque eso definitivamente hay una contaminación de la prueba. Y esto va a afectar el caso Pinchazos y va a afectar el caso de impugnación de las postulaciones. Entonces, por estar precipitados, hacer daño, porque la pretensión de ellos es hacer daño, hacer maldad, bajar a Ricardo Martinelli para favorecer a los candidatos, ya sea del PRD o los panameñistas, esto, mira tú el riesgo que están corriendo, están poniendo en peligro el caso Pinchazos. Claro. Porque hubo una sustracción de documentos y queremos investigar cómo ese señor obtuvo copia de esa documentación. Volviendo al tema, a partir del artículo 610 y siguientes del Código Electoral se establece el proceso sumario, que indica que al momento de que te dan traslado, contestas las demandas, aportas tus pruebas. Sí. La jueza ahora debe entrar a la fase de admisión o inadmisión de pruebas. Ella dicta un auto. Ese auto es notificado a las partes. Si alguna de las partes se siente afectada, puede apelar. Y va entonces a los tres magistrados. Ahora estos tres magistrados que van a ser testigos del proceso van a tener que declararse impedidos, porque no puede ser testigo y puede ser juez. Claro. Entonces, a excepción pues de la magistrada ponente, que fue ponente Mirta de Varela, de Durán de Varela. Durán de Varela. Sí, entonces esto se nos va a complicar. El tema es que después que eso se resuelve, ella entonces fija una fecha de audiencia para que sean escuchadas las partes. Entonces esto no es tan fácil. Es decir, si hay una apelación, esto puede... Y mientras tanto, ¿Ricardo Martinelli es candidato? Sí, no hay nada que en este momento lo suspenda, porque la norma no establece suspensión del proceso. Tiene que cumplirse con el PLAGEL, que es el plan de las elecciones generales, y ya las boletas o papeletas, ya cumpliendo con la fecha de impresión, ya están en la imprenta y deben imprimirse. Incluso en la contestación de la demanda de impugnación en representación de Ricardo Martinelli, sí, como afectado, tercero afectado, estamos solicitando que se cumpla el PLAGEL como una medida de protección a la candidatura, ya que de lo contrario, los tribunales electorales estarían incumpliendo un decreto. No podría ser la elección de Panamá. Sí, estarían incumpliendo un decreto reglamentario y estuvieran incumpliendo la ley, y eso haría óbice a que nosotros también denunciáramos al Tribunal Electoral por incumplimiento de la ley. Vamos a ver en qué termina todo esto, Alma. Pero quiero pedirte algo. Mira, nosotros, la licenciada Nayansi Guerra y yo, estamos participando en estas elecciones como candidatas a... De Alianza y de CD, ¿no? Sí, Alianza y CD, para diputadas por San Miguelito. Circuito 86, casilla 4 en Alianza, casilla 4 en Cambio Democrático.
les pido el voto, estamos caminando. Y te digo algo, Fernando, estaba escuchándote esta mañana sobre el tema de los excusados, Sí. que quieren hacer un tren ligero y no han podido hacer excusados, ¿verdad? Cambiar las letrinas. Por favor, yo les pido a la gente de San Miguelito que elijan bien. No es posible que han pasado 15 años las mismas autoridades y siguen viviendo entre aguas negras, falta de agua, falta de seguridad, falta de medicina, falta de empleos. Yo creo que llegó el momento de tomar una decisión y cambiar sus autoridades por gente que sí venimos a trabajar. Alma Cortés, para diputada por San Miguelito. Listo. Muchas gracias, Fernando. Ahí está, Alianza y Cambio Democrático.